damos la bienvenida hoy viernes a Agustina Colucci, vicepresidenta de Aruna, y compañera sobre todo. ¿Cómo estás, Agus? ¿Cómo están? Volví. Muy bien. ¿Cómo llegaste al Volví. viernes? Bien. Llegamos al viernes. Llegamos. Que no es poco, Sí. Llegamos. Pero bueno, acá estamos. Semanas agitadas para las universidades, para el país en realidad, ¿no? Y las universidades no quedan exentas de lo que está sucediendo a nivel nacional, del recorte de presupuesto. Lo que pasa es que a medida que va avanzando el año es como que vamos perdiendo un poco el eje de cuál es el conflicto principal, porque llevamos tantos meses de conflicto, esto ya recuerdan que arrancó en marzo de este año, que temíamos lo peor y creo que más o menos es lo que está sucediendo, lamentablemente. Pero bueno, venimos de un paro de 24 horas. En el día de ayer hubo paro en todas las universidades nacionales. Se anunció un nuevo paro para el próximo lunes y martes. Y también todos los miércoles, desde el próximo miércoles 23 de octubre a las 12 del mediodía, se van a realizar clases abiertas en la puerta del Congreso. Esto fue otra de las medidas que se tomó desde el Frente Sindical, que nuclea a los docentes y no docentes de todas las universidades públicas, entre otras cuestiones, y todavía a la espera de una nueva fecha de marcha, aparentemente. Se había anunciado una tercera marcha, todavía no está la fecha confirmada. Hay varias fechas que andaban dando vuelta ahí por redes, pero no hay una confirmación de parte del Consejo Interuniversitario. Así que bueno, esto es un poquito la situación en la que se encuentran las universidades. Nos encontramos las universidades públicas en este momento. Y algo de lo que se fue diciendo, ¿no? Porque pasaron tantas cosas entre las tomas. Se fue embarrando la cancha mal. Claro, ¿no? Que también es un poco responder al nivel de violencia. Yo creo que después del veto, ¿no? Que se sostiene el veto del presidente, cambió absolutamente el panorama, ¿no? A partir de ese momento hubo una respuesta desde lo social, con la toma de distintas universidades, colegios universitarios también, que tienen que ver una respuesta en base a todo lo que viene sucediendo y todo el desgaste también. Pero el tema acá, el foco es el de financiamiento de las universidades públicas, el de financiamiento de los sueldos de los docentes y de los no docentes también. Y lo que se fue sumando en las últimas declaraciones de los funcionarios del gobierno tiene que ver con el tema de las auditorías. En primer lugar, que esto no tiene que ver con las auditorías, porque dicen, bueno, ellos no se dejan auditar. La Ley de Educación Superior, que establecía la auditoría de las universidades por parte de la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso, de la AGN, que tiene una comisión mixta, ¿no? ¿Qué significa una comisión mixta? Que la integran, son integrantes, diputados y senadores del oficialismo y de la oposición. Claro, para garantizar cierta neutralidad, objetividad. Claro, ¿no? Exactamente. Pero hay un tema. La Ley de Educación Superior no obliga o no establece que la AGN tenga que auditar a las universidades una vez por año, sino que se seleccionan distintas universidades de distintas regiones para que sean auditadas. Y hay muchas que ya presentaron sus informes que están a la espera de ser aprobados, pero eso no significa que no hayan sido auditadas, como por ejemplo en el caso de la UBA, que presentaron varios informes, pero el único que está publicado es el de la Facultad de Psicología. ¿Por qué? Porque la UBA no se presentó a la auditoría, no, porque la AGN todavía no terminó de cerrar ese informe que tiene que presentar para dar el ok. Pero más allá de eso, de la AGN, la Ley de Educación Superior obliga a las universidades públicas, a todas las universidades públicas, no algunas, a todas, a que creen sus propios sistemas de auditoría interna, que todas las universidades lo tienen. Entonces hay como una doble función, por un lado la auditoría externa y por otro lado la auditoría interna. Incluso ayer se da a conocer que muchas universidades habían firmado convenio con la CIGEN, que sería la otra. Bueno, ahí volvemos. La CIGEN ya auditó las universidades hasta el 2022. Entonces bueno, entonces, muchachos y muchachas, a ver, la CIGEN depende directamente de Presidencia. La diferencia entre la AGN y la CIGEN, que la AGN lo hace, te audita una vez que vos ya hiciste el gasto, como quien dice, o sea, te auditaría como a fin de mes en qué gastaste el sueldo, la AGN. Y la CIGEN lo hace durante la gestión. Claro. ¿Se entiende? Largo, o sea, sí. vos lo vas, más claro. Acá, a ver, el tema es que según lo que podemos leer en el presupuesto para el próximo año, que hace referencia a las universidades públicas, es esta cuestión de las nuevas categorías que establece el presupuesto para otorgar las partidas, ¿no? Que son categorías más pequeñas, como quien dice, como que hay algunas cuestiones que decís, bueno, ¿dónde entrarían algunas cuestiones de extensión, algunas cuestiones académicas?
algunas carreras, porque habla mucho de lo que tiene que ver con las tecnologías, con la salud, con cuestiones muy puntuales. Y después también, bueno, lo que sucede con este gobierno, que desfinancia todo, porque aparte también, a ver, la UBA no se quiere auditar y que vos por eso desfinanciás a todo un sistema universitario que funciona porque no auditaste vos, que aparte, a ver, la obligación de auditar las universidades es del gobierno, del Congreso, está claro desfinanciás que a todos. el factor común acá es el recorte. O sea, no es que les dio más plata y que ahora quiero auditar porque les di más plata y quiero ver qué hicieron. Digo, está claro que el recorte, le recortaste el salario a un montón de gente que ya los tenías auditados siempre y que digo, las universidades no han incorporado gente. Está claro que en este panorama la mayoría de las universidades no contratan más gente y al contrario, los que se van jubilando, los que van renunciando, porque este es el otro tema. Muchas cátedras a veces se quedan sin sus profesores porque el profesor dice, che, estoy gastando más plata en ir hasta la universidad que por lo que me están pagando. Entonces, las becas del CONICET, las becas de investigación del Consejo Interuniversitario, que el otro día tuvieron que publicar que las becas que se habían otorgado este año no iban a estar funcionando porque el Tesoro Nacional no envió el dinero. O sea, son muchas las situaciones que van surgiendo, el comedor universitario, el boleto universitario que cada vez tiene más restricciones. Son muchas cosas que suceden alrededor del sistema público universitario, que algunas tienen que ver directamente con el sistema universitario y otras, por ejemplo, los alquileres. Escuchamos alumnos de la Universidad de Cuyo. El otro día me encontré con una declaración de un profe que una alumna le dice, profe, ¿a usted le molesta si yo en el recreo puedo vender las tortas que traje porque no me alcanza para poder pagar el alquiler de la pensión? Una nena, yo digo una nena, tendría 18 años, para mí es una nena, mundo, por así claro, decirlo. que es del interior de la provincia de Córdoba, de Mendoza, va a la capital a estudiar, se tiene que pagar un pensionado, por eso necesitamos universidades públicas en distintos lugares del país. Entonces le dice, ya lo dijo a usted, Mirta, claro, mira, para que lo diga Mirta, chico, terminamos todo de la mano de Mirta y de la Nata en cualquier momento, bueno, la Nata no sé, pero de Mirta seguro. Mirta nos comparó con Sí, Estados de Unidos. Lilita, chicos, de Lilita, que estamos coincidiendo con Lilita Insólito, Carrió, a insólito. ver. Entonces dice, profe, ¿puedo vender tortas en el recreo? Porque eso es la vida en un universitario. Y justamente referido a esto, hoy traje para compartir 2 testimonios. Torta. No sé si ahí los tenemos. No, torta no. Vengo a vender, la No, porción. pero hicimos un programa de aulas argentinas donde hablamos primero con una de las universidades más jóvenes y después con la Universidad de Córdoba. Primero quiero, no sé, Sabri, si lo tenemos por ahí, Germán Pinazo es el vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento y aparte es investigador del CONICET. Y en un momento, charlando con él, le digo, escúchame una cosa, le digo, bueno, no así, ¿no? Le digo, pero a ver, porque vieron que dijeron que los ricos van a la universidad pública. Sí. Sí. Bueno, entonces le digo, ¿quiénes vienen a estudiar a la General Sarmiento? Y esto nos decía. Que va a haber en los últimos 20 años que en el 40% de menores ingresos se triplicó el número de personas que asisten a establecimientos universitarios en el área metropolitana de Buenos Aires, repito, según la encuesta permanente de hogares, y va a haber, porque después aparece otro dato falso sobre los egresos, que se quintuplicó el número de egresos totales en el área metropolitana de Buenos Aires, con lo cual los egresos crecieron más que la cantidad de personas que asisten. Eso lo que está marcando es que si bien había personas que podían ir a la universidad cuando la universidad quedaba lejos, la creación de universidades hace no solo que puedan ir, y que puedan ir mucho más a la universidad, sino que además puedan egresar y puedan efectivamente terminar sus estudios. Entonces, independientemente de que yo te respondo, acá en la universidad el 80% es primera generación de universitarios y el 30% es principal sostén del hogar, que es una composición que no es la misma que en universidades más tradicionales. El promedio del sistema es 68% de primera generación de universitarios y en estas universidades estamos en el 80%. Ahí está. Es un Sí, montón. con números y datos, ¿no? Que evidentemente 30%. No los tiene el gobierno. O los tiene mal. me parece que están tratando todo el tiempo de mover el eje de discusión, hablar de otra cosa, poner en duda el sistema universitario, si el alumno cursa o no cursa, si egresa o no egresa, cuánto tarda. Me parece que ese es el juego un poco de todo el tiempo. No discutir la educación, no discutimos la educación pública en las universidades no se discute, pero vamos a discutir todo este otro. Entonces me parece que tiene un abanico de discusiones
que generan esto, que estemos horas y horas a veces dando Pero respuesta. es poco profundo igual, ¿no? Porque automáticamente con datos, con estudios, con experiencias e historias de vida se Claro. derrumba todo este discurso, ¿no? Bueno, que pero se, te que se corre en el plantea. eje de la discusión. Sí, total. Todos los días que- hay algo nuevo, ¿no? Que en definitiva sería lo que estamos hablando. Mira, hace unos días, en esto estamos escuchando mucho a los rectores que van contando Sí. las particularidades. Hace unos días yo escuchaba al rector de la Universidad de Moreno, que contaba, con esto de las distancias, y dice, él decía, yo me recibí en la UBA, dice, por una cuestión generacional de edad, no estaba la Universidad de Moreno, no había universidades en el conurbano, y contaba que casi la mitad de los estudiantes de la Universidad de Moreno, a la hora de ingresar, no conocían físicamente, no habían ido nunca al obelisco. Es tremendo el dato, porque digo, Moreno no es otra provincia, Moreno es acá, son un par de estaciones después de Morón, digo, Sí, no sí, es- sí, sí. con un tren y un subte llegás. Y sin embargo, como los estudiantes de esa universidad, el 50%, la mitad de los estudiantes que a veces dicen, bueno, ¿por qué tiene que haber universidades en el conurbano? Vos fíjate, ¿no? La mitad de esos estudiantes no conocen o no fueron físicamente, sí lo conocen, pero no fueron al obelisco. Claro. Digo, algo tan simple, tan cotidiano, tan incorporado en la vida de las personas. Y sin embargo, digo, a veces hay que recorrer el conurbano y entender cuántas posibilidades tenés en el conurbano, y cuando tenés una chance de ingresar a una universidad, y ahí entramos en el otro lado, que no vayan al obelisco no significa que no tengan la capacidad para ir a una universidad pública No, y pero aparte recibirse de lo que sea, ¿no? todo lo que trae la universidad pública, el deporte universitario, las actividades culturales, la universidad pública es un micromundo en sí mismo que siempre va a enriquecer a la comunidad. Porque no es solamente, lo vemos nosotros acá, no vienen solamente los que hacen una carrera académica, vemos a la gente de PAMI, vemos a los adultos mayores, vemos a los pibitos más jóvenes, los más chiquitos que vienen a hacer actividad deportiva, y a veces los padres empiezan a estudiar. Pasa mucho con el programa Zona Deporte, que por ahí nos contaban algunos papás que vienen, no sé, a traer a las nenas a gimnasia artística Y y se copa. no pudieron estudiar y estudiaban enfermería ahora, porque cuando tenían 18 años por ahí ni se les cruzaba por la cabeza poder hacer una carrera universitaria, porque no estaba en sus posibilidades, porque tenían que laburar, porque la universidad no estaba cerca, por un montón de cosas. También estuvimos charlando en Aulas Argentinas con Carolina Escoto, que ella fue rectora, la única rectora mujer de la Universidad Nacional de Córdoba. O sea, nos fuimos de General Sarmiento a la Universidad Nacional de Córdoba, histórica. Bueno, es gigante esta universidad. Es la Y primera. aparte la es primera- investigadora del CONICET, que Mm. también, Germán Pinazo también es investigador del CONICET, para que vean el nivel de autoridades que tienen Claro. las universidades. Y es profe. Entonces es una persona que yo le decía, bueno, vos tenés aula, porque sos profe ahora, y tenés gestión porque aparte fue diputada también, y fuiste rectora de la universidad. Todo. Y esto no es algo de lo que nos decía. El grado de madurez política que el sistema universitario, teniendo en cuenta que somos organizaciones autónomas, o sea que nos autogobernamos, es también otro tema para destacar. No hay ningún nivel de conflictividad desbordado, no hay incapacidad de las instituciones para tomar decisiones de maneras consensuadas. La democracia universitaria en distintas universidades se ha fortalecido muchísimo, así que tampoco el país tiene que lamentar espectáculos de conflictos, de como se está queriendo también agitar ahora, ¿no? Veníamos trabajando bien, veníamos creciendo, veníamos mejorando, el sistema es transparente, se autoevalúa. Podría hablar horas de todos los ventajas, digamos, todos los avances que el sistema ha hecho en los últimos 10 años. Desde el año 1992 que la educación universitaria no tiene un recorte tan brusco como el de este año. 92. 92. Menemismo. Sí. O sea, ni Macri se animó tanto. Sí. 32 años. Me quedo con esto también, que justificar algo que evidentemente es parte de la vida académica, porque el tema de la política en las universidades, hay política. Y bueno, hay política y es una escuela de política también, donde De conviven, pensamiento crítico. donde Sí. conviven los Generar distintos eso. espacios políticos y se generan todo tipo de situaciones. Digo, y eso no es algo, porque a veces se lo denuncia eso, como diciendo, hay política. Y sí, hay política, es una universidad, tampoco es un jardín de infantes. Es un poco, yo creo que a mí me da un poco de bronca que nos van como marcando la agenda, porque Sí. primero atacan al sistema universitario, después a las rectoras y rectores que han tenido que salir muchos esta semana a desmentir cuestiones, aparte denuncias por redes sociales.
Acordemos que Twitter no es la justicia, No, muchachos y no, muchachos, no. por favor. Hay que presentar pruebas Después después, ¿no? contra los Más alumnos, viene- Leo, más lo que decís denuncia vos. es escrache, ¿no? Decir, Sí. van los ricos a la universidad, no se reciben, son extranjeros, son estos, son lo es atacar al pibe y la piba que viene a estudiar, que labura todo el día o no, por ahí tiene la suerte que lo banquen en la casa, pero lo bancan justamente para que el día de mañana pueda tener una profesión y un futuro mejor. Yo creo que van mirando el ataque con distintas cuestiones y nosotros siempre que estamos como atrás respondiéndole, ¿no? Y Carolina Joto nos decía algo que es importante, que es, están vaciando la universidad pública. Por eso decíamos esto de no saquemos el foco, porque mientras que hablamos de la toma, de esto, de lo otro, bueno, Está vigente el veto. Sí, digo, la está está pregunta- vigente el veto, la frenó. plata no llega. La pregunta no es el ajuste se hizo en todo el Estado. Hay un montón de sectores del Estado que no No. tuvieron el ajuste que tuvo la educación y especialmente la universidad pública. Y ahí me parece que es preguntarse por qué se apuntó a la universidad pública como el lugar donde había que ajustar, ¿no? O donde proyectaron ajustar. Digo, los ajustes no son azarosos. No. No. A ver, desapareció el Ministerio de Educación. Claro. Ahí ya Y tenemos. yo te digo dónde pasa también el otro ajuste, por la salud también, ¿no? Me parece Sí. que ahí es el otro punto. Por los débiles, por Mm. los jubilados, por los De los universitarios, por el que quiere y le corresponde que el Estado le dé la posibilidad de tener un futuro o un pasar mejor. Claro. Pasa por ahí. El derecho nada más, ¿no? Porque digo, Sí. no es no es que el Estado es bueno y se copa. Es un derecho humano el acceso a la educación. Bueno, ¿Cómo sigue la semana que viene? Porque terminamos una semana Y empieza otra, y claramente. arranca empieza la que otra. viene, ¿no? sí, por lo pronto con 48 horas de paro, día lunes y martes, miércoles a las 12. A partir desde el próximo miércoles en adelante, clase pública en la puerta del Congreso. Seguramente estará más presente la UBA por una cuestión de cercanía. Y iremos actualizando minuto a minuto a ver qué es lo que sucede y cómo sigue la cuestión política y cómo sigue el clima también, porque el clima va subiendo de nivel y ya Sí. estamos en noviembre. Complejo. Sí, sí. complejo. Uno no puede imaginarse porque van pasando los días, los meses y la escalada parece como que va subiendo en tensión, digo, lo de las tomas de esta semana fue, creo que, histórico también en todo el país. Toda la Sí. Argentina tuvo este tipo de situaciones. Así que, ¿qué nos queda para este tema siga escalando y siga teniendo visibilidad también, ¿no? Porque acá el tema es que uno dice, bueno, en algún momento se cansan y se termina. No creo, Eso es lo ¿no? que se busca, ¿no? Sobre Claro. todo ahora que la manifestación se va a trasladar al Congreso también, ¿no? Se suma, los miércoles empiezan a ser como jornadas importantes porque también están los jubilados que marchan y se reúnen. Volvemos. Se convirtieron los miércoles en jornadas de protesta en el Congreso. Veremos Sí. qué pasa con los operativos y cómo maneja el gobierno eso también. Y con las declaraciones, creo Sí. que el espacio del debate público se hizo un espacio sumamente violento, donde no se baja un cambio. No, se redobla la apuesta todo el tiempo y creo que no hay un debate en realidad, hay un nivel de agresión muy grande, específicamente contra quienes vienen a la universidad pública. Y mientras que todo esto pasa, hay muchos pibes y pibas que están hoy anotándose o haciendo su curso de ingreso para convertirse en universitarios el año próximo. Sí. Pensemos en eso también. Y convengamos algo, digo, uno habla con todos esos pibes y la gran mayoría en serio quiere venir a estudiar porque Sí. tiene la mente, digo, es una época de exámenes, de complicaciones, porque, digo, hay que estar en una universidad. Los y docentes quieren venir a dar clase, no es que los Todos docentes quieren quisiéramos hacer estar en paro. normalidad de condiciones. Claro, los cambios y que te implican, o sea, vos tenés un cronograma, tenés actividades Sí, pensadas, tenés que sí. modificar cosas. No, Y la incertidumbre, vivir en la incertidumbre no le es hace bien a nadie. lo digo, más esto, insano. no es algo que se festeja y. Claro, pero aparte el nivel de incertidumbre es lo más insano que hay, no solo para el que viene a estudiar, sino también para un rector o una rectora que tiene que llevar una gestión adelante. Vos no sabés con qué plata contás para poder gestionar una universidad. Sí. Es muy complejo. Pero bueno, Aulas Argentinas, si quieren ver ahí en el Muy canal de YouTube y escuchar las notas Ya completas. tuvimos un está adelanto todo. hoy, ¿eh? Qué bien. Los cortes adelantados, bien. Gracias, Colucci, la verdad Gracias. A ustedes. que. Mirá cómo la vimos, ¿no? Este año la columna Universidades.
Sí, con defensa del consumidor también. Digo, estamos teniendo columnas clave, Como ¿no? medio que estamos viendo el futuro. Aula ¿no? lleva 14 años, nunca algo como esto. Y bueno, Nunca, nunca. hay que adaptarse, es así. Gracias, buen No, fin de. ustedes, buen fin de.